Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 10 de octubre. Año 1965, carrera 374, 31ª carrera del año. 12ª 500 millas mercedinas. Esta prueba, organizada por el Mercedes Automóvil Club, denominada 13ª edición 500 millas mercedinas, era disputada sobre un trazado mixto de 166 kilómetros, que comprendían 62 de pavimento y 104 de tierra. Debían ser transitados en 4 vueltas. El organigrama del evento establecía la realización de una prueba de clasificación para determinar la numeración y el orden de partida de las máquinas. Ganaba Ángel Teodoro Rienzi, segundo Armando Ríos, tercero Nasif Estefano, cuarto Rubén Rux y quinto Rolo de Álzaga. Al cierre del registro de inscripciones fueron 60 los volantes anotados, de los que 50 dieron su presente en el momento de la largada e iniciación de la competencia. En la primera vuelta daba como ganador a Ángel Rienzi, segundo Rux, tercero Rolo de Álzaga y cuarto Eduardo Tuqui Casá. La segunda vuelta seguía Rienzi adelante, segundo Rux y tercero Rolo de Álzaga. La tercera vuelta seguía Rienzi siendo el triunfador. Ahora en el segundo lugar se ubicaba Rolo de Álzaga, tercero Eduardo Casá, cuarto Raúl Cotet y quinto lugar para Rodríguez. Y en la última vuelta el ganador era Rienzi, segundo Casá, tercero Cotet, cuarto Rodríguez. El resultado final de la competencia, 664 kilómetros, daba como ganador a Ángel Rienzi, segundo Eduardo Casá, tercero Raúl Cotet, cuarto Rodríguez, quinto Tarducci, sexto lugar para Marcelino, séptimo Julianelli, octavo lugar para Nelo Marsili, noveno Nasif Estefano, décimo Remo Gamalero. Clasificaban 24 pilotos. Año 1976, carrera 579, era la octava carrera del año y era la 20ª vuelta a Ciudad de Olavarría. Era como siempre en el semipermanente Luciano Fortabat, donde ganaba Roberto Mouras por séptima vez consecutivo en el año con el 7 de oro, a un promedio de 201 kilómetros, 399 metros. Aquel domingo 10 de octubre se disputaba en Olavarría la octava fecha del torneo. Apenas 3 meses habían transcurrido de la última presentación del TC en el Luciano Fortabat. El sábado se presentaron 57 vehículos en la verificación, pero en el parque cerrado entraron 56. Quien verificó y no entregaba el auto era Jorge Cupeiro. El periodismo decía nada agrega sobre el tema. Sería interesante saber qué había pasado, más teniendo en cuenta que estaba muy latente el tema Cupeiro-Monte. Como novedad, se registraba la presencia de Jorge Recalde. El cordobés reaparecía luego de ausentarse en las últimas 4 fechas y se integraba al equipo de Del Campo con el Ford que había usado Di Palma cuando se había corrido en julio en Olavarría también. También Juan José Pellegrini se sumaba al equipo de Del Campo. La primera participación en el año para Juan Machado y Norberto Villa. Sería la última competencia de los azuleños Carlos Tártara y Críspulo Villanueva. Se retiraban luego de una extensísima campaña en el turismo carretera. Villanueva estaba participando con un Dodge preparado por Santiago González. Primera serie. Desde el mismo comienzo de la competencia fueron los hermanos Suárez los que dominaban a voluntad. Los de Banfield partían desde la segunda fila y de a poco el Dodge se iba acercando en la ruta, dejando atrás en la clasificación a Traverso, Gradazzi y Marinkovic, el trío que había largado desde la primera fila. La lucha quedaba abierta por el segundo lugar y la disputaban el trío nombrado, junto a Nito Liceviche y Carlos Pairetti, que con el Dodge de Benavides había largado desde la octava fila. En la segunda vuelta, triplete de Chrysler. Ganaban los Suárez sobre Liceviche por 4 segundos, tercero Pairetti a 5 y luego Gradazzi, Traverso, Marinkovic a poco más de 5 segundos. Durante la tercera vuelta, los Ford oficiales aceleraban, con récord de vuelta de Gradazzi, pero les alcanzaba solo para descontar 2 segundos.
En tanto, Liceviche se retrasaba y Pairetti comenzaba a complicarse con la superación de vehículos en la ruta. Al cumplirse la tercera vuelta, hay 4 segundos entre los hermanos Soares y Gradasi, Traverso y Marinkovic. En las últimas vueltas, el Dodge número 5 se seguía escapando y finalmente ganaba por 9 segundos. En esta primera serie participaban los olavarrienses Héctor Francia, Calí y Orestes Argaña. Ganaba entonces hermano Soares, segundo Gradasi, tercero Marinkovic, cuarto Traverso, quinto Antonio Nito Liceviche, sexto lugar para Carlos Pairetti, séptimo Héctor Francia, octavo Juan Carlos Iglesias. El promedio, 197 kilómetros, 847 metros a la hora. El récord de vuelta era para Gradasi en la tercera, con 5 minutos, 10 segundos, 2 décimas, a 202 kilómetros, 414 metros a la hora. Segunda serie. Roberto Moura siempre dominó la segunda serie, pero ahí nomás estuvo Osvaldo Bianchi durante las 6 vueltas. Entre el Chevrolet oficial y el Dodge de Ferrea, la diferencia variaba entre 6 décimas y 2 segundos a lo largo de toda la serie. Al principio terció un poco Recalde, pero en la tercera vuelta perdía ritmo. Al caer la bandera a cuadros, aparecía como ganador Roberto Mouras a poco más de un segundo sobre Bianchi, los demás muy lejos. Participaba también de Olavarría Cuniolo. Ganaba Moura, segundo Bianchi, tercero Sáenz, cuarto Recalde, quinto Iglesias, sexto Saint-Germain, séptimo Juan Carlos Pellegrini, octavo lugar para Roque Giuliano y noveno Humberto Dana. Promedio, 198 kilómetros, 640 metros a la hora. Récord de vuelta, Osvaldo Bianchi en la quinta, con 5 minutos, 10 segundos, 6 décimas, a 202 kilómetros, 253 metros a la hora. Visto lo sucedido en las series, no había muchas dudas sobre lo que pasaría en la final. De no mediar inconvenientes mecánicos, la lucha por la punta se reducía a Moura, Bianchi y tal vez los hermanos Soares. Ningún Ford, oficial o no, tenía chance alguna de pelear con los antes nombrados. Para la final había 45 habilitados, pero solo se presentaron en la grilla 36 pilotos. Arrancaba la competencia y rápidamente se distanciaban Mouras y Bianchi del resto. Los Soares y Marinkovic se retrasaban y Recalde Sáenz, desde la tercera fila, peleaban el tercer lugar con los Ford oficiales. Al cumplirse la primera vuelta ganaba Mouras a Bianchi por 2 segundos, tercero Sáenz, cuarto Recalde y quinto Juan María Traverso. Mouras registraba en esta primera vuelta 5 minutos 23 segundos, en tanto que en la primera de la serie había marcado 5:29, lo que indicaba el ritmo que estaba imponiendo el piloto de Carlos Casares. La pregunta era, ¿se repetiría la lucha del mes de julio entre Bianchi y Moura? Nada de eso sucede, ya que el 7 de oro seguía acelerando y se le escapaba a Bianchi. Con 2 vueltas, Moura se imponía sobre Bianchi por 4 segundos 2 décimas y tercero quedaba Traverso a 9 segundos 9 décimas. La competencia avanzaba en su desarrollo y el Chevrolet oficial le sacaba 1 segundo por vuelta a Bianchi y 2 segundos 5 décimas a Traverso Gradasi, que viajaban chupados, para perder menos. Abandonaban Recalde y Marinkovic. La sexta vuelta tenía puntero a Mouras con un neto de 31 minutos 7 segundos, 30 segundos menos que las 6 vueltas de la serie, quedando segundo Bianchi a 8, tercero Gradasi a 17 segundos y cuarto Traverso a 17 segundos 7 décimas. Se estabilizaba la diferencia entre Mouras y Bianchi, mientras que el resto seguía perdiendo. Con 9 vueltas cumplidas, Mouras le llevaba a Bianchi 8 segundos 6 décimas y a Gradasi casi 30 segundos. Durante la 10ª vuelta, Mouras se afirmaba en la punta, aún más a retrasarse Bianchi. El Chevrolet oficial se encaminaba hacia el 6º triunfo consecutivo. Con 10 vueltas ganaba Mouras por 30 segundos 1 décima a Traverso, a Gradasi por 30, a Saint-Germain por 1 minuto 26 segundos y a Pucho Sáenz por 1 minuto 31 segundos. Ya nos metemos en la vuelta 11, el auto de Mouras comienza a fallar cuando se le tapaba el filtro de nafta. Los Ford oficiales están muy lejos en los tiempos para inquietar al puntero. Al terminar la vuelta 11 se reducía la diferencia entre Mouras y Gradasi a 22 segundos 8 décimas. La última vuelta no terminaba nunca para el Toro. Cuidaba el motor de la Chevy agregando suspenso y al caer la bandera a cuadros se llevaba la victoria por 17 segundos sobre Pirín. Al cordobés no le alcanzaba, tal vez le faltaba una vueltita más.
Nuevo triunfo para Roberto Mouras en el TC. Este fue el más fácil de la seguidilla de 6. Ganaba cómodamente y no fue más contundente en los papeles por el inconveniente final. Gradassi y Traverso se conformaban con algún escalón del podio. Osvaldo Bianchi seguía sin poder cerrar un buen trabajo. Muy buen quinto lugar de Luis Saint-Germain con el Torino de la Autopeña Ciudad de Azul. Lo mejor del año. Pudo haber sido cuarto, pero fue doblegado en los últimos giros por Pucho Sáenz. Norberto Villa venía entre los 10 primeros, pero sobre el final perdía una vuelta con Mouras y caía varios lugares. Hay que destacar la cantidad de arribos. Sobre 36 pilotos que largaron, fueron 22 los que vieron la bandera cuadros, algo no muy común en aquel momento. Ganaba Mouras, segundo Gradassi, tercero Traverso, cuartos Eduardo Sainz, quinto Saint-Germain, sexto lugar para Antonio Liceviche, séptimo Pairetti, octavo Mario Vitale, noveno Héctor Moro, décimo Roque Giuliano. El promedio del ganador era de 201 kilómetros, 399 metros a la hora. El récord de vuelta también para Mouras en la quinta con 5 minutos, 7 segundos, 7 décimas a 204 kilómetros, 160 metros a la hora. En el campeonato, Mouras era el puntero con 129 puntos, segundo Gradassi 85, tercero Traverso 44, cuarto Recalde 31 y quinto Ricardo Iglesias con 25 puntos. 1982, carrera 658, 11ª competencia de la temporada. Era la 26ª vuelta de la ciudad de Olavarría. Ganaba Jorge Martínez Boero con el Ford del Quilmes Automóvil Club a un promedio de 184 kilómetros, 427 metros a la hora. El gaucho de Bolívar iba rumbo al Campeonato Argentino de Turismo Carretera. Con un parque superior al de la última competencia, el TC se hacía presente para realizar la tradicional Vuelta de Olavarría. Mucha gente se acercaba a la vera del camino para seguir de cerca la carrera, pero el domingo había cierta incertidumbre, ya que llovía durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, el clima mejoraba rápidamente y no hubo dudas en cuanto a la realización. El día viernes, la revista El Gráfico, junto al club organizador, realizaba un encuentro en los salones de la Sociedad Española, con el fin de discutir temas relacionados al folclore TCista. Estaban presentes Héctor Francia, Osvaldo Sasso, Antonio Bentín, el flaco Eduardo Martínez, Jorge Martínez Boero, Emilio Satriano y también Torcuato Emiliosi, quienes conformaban un panel coordinado por los periodistas Orlando Ríos del Gráfico y Roberto Bo, director de Deportes 32 de LU32 Radio Olavarría. Entre los temas tratados estaba la clásica confrontación Ford-Chevrolet, además de algunas anécdotas que hicieron el deleite del público presente. Para dar una real idea de lo que era la vuelta, de lo que había sido aquella vuelta, hay que interpretar los siguientes datos. El domingo por la mañana, las estaciones de servicio de la ciudad ya no tenían combustible. Por otra parte, tanto en la ciudad como en Azul, las carnicerías vendían prácticamente todo su stock. Se podía saber que desde Chivilcoy llegaban 27 micros para alentar a Satriano y se calculaba cerca de 3.000 personas provenientes de aquella localidad. Desde Bolívar indicaban una cantidad similar de espectadores, mientras que otros 2.000 se acercaban de la zona de Necochea para seguir de cerca a Ochionero y de Benedicti. Ante tal convocatoria, el club organizador respondía de manera impecable, contando con 420 colaboradores en 60 vías de acceso, 130 banderilleros y personal de pista, 60 bomberos, 200 policías, 100 soldados, 25 personas con 7 guinches y una cantidad similar en las plumas que servían de torre para los banderilleros. Hugo Vicente de Necochea comentaba que gracias al apoyo de la Peña El Quinto contaba con una Leva Romero en su Dodge preparado por Aureliano y Miguel Fernández. En el recorrido previo por la verificación se escuchaban los comentarios de los pilotos con respecto a sus aspiraciones. Oscar Aventín, que estaba esperanzado en el nuevo desarrollo aplicado en la tapa de cilindros y por ello esperaba poder dar un gran salto para mejorar el rendimiento. Los hermanos Satriano, por su parte, al igual que de Benedictis y Castellano, aseguraban no contar con ningún elemento diferente respecto de la carrera de Santiago. El único que mostraba cierto pesimismo era Mario Di Pietro, diciendo que el motor del Falcon de Boero rendía unas 200 vueltas menos en alta, por lo que si bien lograba buenos valores en aceleración, no era candidato
Y ya nos metemos en la primera serie. Estaban presentes como invitados especiales viendo la carrera Juan Manuel Fangio, junto a Juan Manuel Bordeu, subsecretario de Deportes de la provincia, además de Marco Ciani y Torcuato Emiliosi, quien había sacado a pasear la galera, siendo ovacionado en cada sector del trazado. Emilio Satriano salía decidido a llevarse el parcial, por lo que no sufría mayores inconvenientes para imponerse ante sus rivales. Inicialmente tenía un duro escollo con Castellano, pero el pincho se retrasaba pronto al sufrir problemas con la palanca de cambio. El resto de los participantes tuvo que dedicarse a luchar por el segundo lugar. En ese sentido, el local, el flaco Eduardo Martínez, generaba el mayor interés al disputarse el puesto con De Benedictis, Aventín, Suárez y Héctor Ríos. Ganaba entonces Emilio Satriano, segundo Eduardo Martínez, tercero Juan de Benedictis, cuarto Antonio Ventín, quinto lugar para los hermanos Suárez, sexto Eduardo Héctor Ríos, séptimo Julio Salgado, octavo Héctor Francia de Olavarría, noveno Juan Ayarza Garret, décimo Julio K, 11 Marcelo González, 12 Omar Ortiz, 13 Oscar Aló, 14 Orlando Rodríguez y en el puesto 15 Juan Laiolo. El promedio del ganador, 185 kilómetros, 185 metros a la hora. El récord de vuelta, también para el ganador, en la segunda vuelta, 5 minutos 40 segundos a 185 kilómetros, 185 metros a la hora. La segunda serie, Oscar Aventín se llevaba la segunda batería, demostrando que su nuevo diseño de etapa era efectivo. Lograba girar más rápido que Satriano, por lo que se sumaba como serio candidato para la final. Lo escoltaba Pellegrini, que también mejoraba los tiempos de Satriano, de buen trabajo, mientras que Martínez Boero llegaba en el tercer lugar. Ganaba entonces Oscar Aventín, segundo Pellegrini, tercero Jorge Martínez Boero, cuarto Roberto Caparello, quinto lugar para Osvaldo Sasso, sexto Carlos Nani, séptimo Fernando Raiz, octavo Eduardo Marcos, noveno lugar para Juan Ochionero, décimo Gustavo Brescia, 11 Ricardo de Arzabe, 12 Héctor Luercho, 13 Héctor Pachalá, 14 Roberto Mouras y el 15º lugar para Pedro Doumic. El promedio, 183 kilómetros, 803 metros a la hora para el ganador. El récord de vuelta también para Oscar Aventín en la segunda vuelta, 5 minutos 38 segundos a 186 kilómetros, 131 metros a la hora. Luego de las series eran varios los candidatos, pero habría que ver quiénes habían escondido algo. La mayor atención se posaba sobre los líderes del torneo, pero Ochionero aparecía adueñándose de los primeros top. Sin embargo, un problema con una bujía no le permitía sostenerse en la punta, que pasaba a manos de Satriano en el segundo giro. La disputa por la punta se repartía entre los tres primeros del campeonato, ya que Boero se aproximaba a quienes habían largado en la primera fila, Satriano, Aventín, Pellegrini, llegando a entablar una entretenida disputa con el de Chivilcoy, a quien logró desplazar tanto en los relojes como en el camino. Pero Satriano volvería a recuperarse. Sin embargo, al ir exigido, cometió un desliz en la nueva chicana de la ruta 226 y uno de los neumáticos demarcatorios quedaba atrapado debajo de la trompa del Chevrolet verde y blanco, tapando la entrada de aire. De esa forma, la temperatura del motor se elevó, por lo que en la novena pasada comenzó a retrasarse, quedando el camino libre para el gaucho de Bolívar siguiera tranquilo en busca de su tercera victoria de la temporada. Por supuesto que si bien la atención se posaba sobre los líderes del torneo, había que notar el muy buen rendimiento que alcanzaba Juan Ochionero, entreverándose en la discusión con un auto que cuando le rinde permite que alcance buenas performances. El Colorado pudo mantenerse adelante a pesar de la falla en el motor y su perseverancia le otorgaba la posibilidad de acceder al podio como escolta, dado que sobre el final Oscar Aventín comenzaba a perder terreno al sufrir problemas con la selectora. Resultaron destacadas las tareas de Pellegrini y Caparello, quienes estuvieron cerquita de la vanguardia, pero el mayor lucimiento quedaba en manos de Castellano, quien largaba solito en la última fila y a pesar de tener que superar muchos autos en el camino, en la primera vuelta había pasado 15 competidores. Podía mantenerse en un ritmo veloz como para terminar subiendo al podio. Ante el retraso de Satriano, el ganador lograba pasar a la punta del campeonato, sumando 160 unidades y media. El piloto del Chivilcoy quedaba con 143 y medio y Oscar Aventín trepaba a 126. De esa manera se perfilaba como el trío que llevaría el cetro.
Resultaba entonces ganador Jorge Martínez Boero, segundo Chionero, tercero Castellano, cuarto Oscar Aventín, quinto Roberto Caparello, sexto lugar para Juan José Pellegrini, séptimo Antonio Aventín, octavo Fernando Raiz, noveno Gustavo Brescia, décimo Ricardo de Arzabe. En el puesto 11 Héctor Luercho, 12 Osvaldo Sasso, 13 Marcelo González, 14 Orlando Rodríguez, 15 Julio K, 16 el flaco Eduardo Martínez de Olavarría, 17 Enrique Bravi, 18 Juan Lariolo, 19 Emilio Satriano y 20 Juan Carlos de Ambrosi. El promedio del ganador 184 kilómetros, 427 metros a la hora. El récord de vuelta para Oscar Aventín en la novena en 5 minutos 37 segundos a 186 kilómetros, 661 metros a la hora. El campeonato decía que era puntero Jorge Martínez Boero con 160 puntos y medio, segundo Emilio Satriano, 143 y medio, tercero Oscar Aventín, 126, cuarto Antonio Aventín, 97 y quinto Roberto Mouras con 81 puntos y medio. Año 1993, carrera 839. Era la 12ª fecha del año. Era en el circuito semipermanente en la base aérea de Morón. Ganaba Walter Hernández con Ford a 166 kilómetros, 254 metros a la hora. Era la tercera presentación en ese escenario donde habían ganado previamente Oscar Aventín con Ford en 1989 y Landa con Dodge en 1992. Para esa oportunidad se aplicarían recargos a los pilotos que tocaran los neumáticos de las chicanas. De ese modo se buscaba evitar roturas en los autos, ya que las gomas quedaban sueltas en la pista al ser impactadas. Había un buen número de inscriptos, con lo cual no sorprendía ver 59 máquinas probando el día viernes. Durante esas pruebas, el Chueco Romero hacía el mejor registro, cronometrando 2 minutos, 5 segundos, 625 milésimas. Walter Hernández, Pernía, Oscar Aventín y Satriano completaban los 5 primeros puestos. El día sábado se presentaban a verificar 73 vehículos, Menone y Cusano. Con el Ford de Quilmes Automóvil Club volvían luego de unas cuantas fechas, al igual que el Lavari. En ese caso el Pájaro lo haría a bordo del prolijo Dodge perteneciente a Hugo Mazacane. Esteban Fernandino pasaba a representar a la Auto Peña Ciudad de Colón, que había adquirido un Ford a Jorge Ollanar. Corrieron por primera vez en el año Jorge Santagati y Jorge Rux, quienes no competían desde el año anterior, mientras que Juan Ayarza Garré volvía a probar suerte después de su participación en Zárate Campana en el 91, con el mismo Torino de la familia Niciesa. Al comenzar con la actividad clasificatoria y luego de las 3 primeras tandas, el que mandaba era Oscar Aventín. Ramos, Urreta Vizcaya, Walter Hernández, Satriano y Morresi se colocaban en los puestos sucesivos. La segunda tanda no ofrecía demasiados cambios, salvo Satriano, que lograba el tercer lugar. Ganaba entonces la clasificación Oscar Aventín, segundo Ramos, tercero Satriano, cuarto Urreta Vizcaya, quinto Hernández, sexto Morresi, séptimo el Tano Pernía, octavo Juan de Benedictis, noveno el Chueco de Olavarría y décimo Juan Manuel Landa. Al largarse la primera serie, Oscar Aventín tomaba el liderazgo alineándose detrás de Urreta Vizcaya, Landa, Pernía, Marcos y Ratchu. Seguidamente, los 2 primeros se escapaban de Landa y al llegar a la tercera vuelta, Urreta pasaba a ser el puntero, aunque de alguna manera ya no lo era aún, llegando segundo porque Aventín había tocado las gomas de una chicana, con lo cual automáticamente recibía un recargo. La serie resultaba entretenida porque Aventín la disputaba mano a mano hasta el final, con Urreta a pesar de la incidencia. Ganaba Roberto Tito Urreta Vizcaya, segundo Landa, tercero Marcos, cuarto Nicotra, quinto lugar para Carlos Sainz, sexto Carlos Calamante, séptimo Mateo Amanzi de Olavarría, octavo Oscar Aventín, noveno Guillermo Antúñez, décimo Juan Carlos Nespría. El promedio del ganador 170 kilómetros, 469 metros a la hora. El récord de vuelta para Oscar Aventín en la segunda vuelta con 2 minutos 7 segundos 819 milésimas a 168 kilómetros, 990 metros a la hora. En la segunda serie lograba imponerse Walter Hernández de punta a punta, más allá del acoso inicial que le propinaba a Ramos. Paulatinamente el piloto de Otamendi se escapaba en la vanguardia, logrando marcar el tiempo más veloz de la mañana. Tercero quedaba de Benedictis sin poder acercarse y conformándose con algunos puntos para el campeonato. La segunda serie la ganaba entonces Walter Hernández, segundo Lalo Ramos, tercero de Benedictis, cuarto Raúl Sinelli, quinto Fabián Acuña, sexto Luis Miraldi, séptimo Raúl Fernández, octavo Walter Alifraco, noveno Hugo Gutini, décimo Roberto Caparello.
El promedio del ganador, 171 kilómetros, 360 metros a la hora. El récord de vuelta también para el ganador en la segunda vuelta, con 2 minutos 7 segundos, 460 milésimas, a 169 kilómetros, 461 metros a la hora. Duelo de Chevrolet en la última serie, donde Morresi doblegaba a Satriano en la largada y pasaba a puntear, pero esa condición no le iba a durar mucho, ya que Satriano lo desplazaba rápidamente del liderazgo. En apenas una vuelta, Morresi pasó de estar primero a ser quinto, siendo superado por el Chueco Romero, Antonio Bentín y Osvaldo López. El dominio de Satriano no se veía amenazado en ningún momento, pero Romero se mantenía toda la serie a la expectativa. Sin embargo, su segundo puesto final se esfumaba tras un recargo. Destacable labor de Jorge Ollanar, que lograba remontar hasta llegar tercero, quedando segundo luego del recargo. Ganaba entonces Emilio Satriano, segundo Ollanar, tercero Morresi, cuarto López, quinto Aventine, sexto lugar para el Loco Lavari, séptimo Gustavo Mancuso, octavo Armando Cicale, noveno Osvaldo Lin, décimo Fernandino. En el puesto 12 quedaba el Chueco de Olavarría. Promedio del ganador, 170 kilómetros, 476 metros a la hora. El récord de vuelta, también para Emilio Satriano en la tercera vuelta, con 2 minutos 7 segundos, 929 metros a 168 kilómetros, 840 metros a la hora. Ya nos metemos en la final y en la largada. Walter Hernández se iba adelante, mientras que Urreta Vizcaya lograba superar a Satriano, quedando segundo. Luego marchaban Landa, Sinelio, Llanar, Miraldi y Marcos. Se retrasaba De Benedictis, puntero del torneo, Ramos y Morresi, estos últimos por un toque, mientras que Oscar Aventín trepaba al 10º puesto luego de largar 25. Durante la segunda vuelta había cambio de puntero, ahora era Urreta que comandaba la fila. Un circuito más adelante, Satriano doblegaba a Hernández, pasando a ser escolta y dándole un poco de alegría a los hinchas de Chevrolet, que no festejaban una victoria desde la tercera fecha. Entre estos tres pilotos establecían una diferencia bastante notoria sobre el resto. Con 5 vueltas cumplimentadas, el ordenamiento era Urreta, Satriano, Hernández, Oscar Aventín, Sinelli, Miraldi y Ollanar. La carrera seguiría sin modificaciones en la punta, pero el segundo pelotón mostraba el avance del Chueco Romero y de Antonio Bentín. Llegando a la mitad de las vueltas estipuladas, Satriano se había acercado mucho a Tito Urreta Vizcaya, con lo cual en el transcurso de la 11ª vuelta lograba tirarse en el frenaje de la chicana 3, ganando el primer puesto. El de Chacabuco entraba bloqueado y no podía entrar en la misma. Al pasarse de largo debía parar a 0 para no ser penalizado, y cuando retomaba la marcha se notaba la goma delantera derecha baja, con lo cual perdía completamente las aspiraciones. Ahora Satriano tenía 3 segundos de ventaja sobre Hernández. El piloto del Chivicoy lograba mantenerse en la vanguardia por 3 giros más, cuando sufría el mismo problema de Urreta. En apenas 5 vueltas paraban 2 pilotos marchando en la punta, y ahora el que heredaba la posición era Walter Hernández, que había llevado buen ritmo de carrera, pero sin exigir su auto. De esa manera podía arribar a la bandera a cuadro con una comodidad enorme, ya que su perseguidor era Oscar Aventín a más de 20 segundos. Justamente Aventín capturaba la punta del torneo ante el abandono de Benedictis y hacía buen negocio, sumando puntos sin cargar kilos extra. Tercero era el Chueco de Olavarría. Tanto el Puma como el Chueco debían trabajar bastante para lograr el buen resultado final, ya que largaron la final en la 25ª y 27ª posición respectivamente. La brecha entre las marcas quedaba notoriamente en evidencia con la 10ª victoria de Ford sobre apenas 2 de Chevrolet, aunque en esa carrera los chivos dominaban, como en algunas otras, pero no llegaban a la meta. Los Dodge estaban muy lejos, pero de esa carrera Antonio Bentín lograba un buen 6º puesto final, mejor que Minervino, llegando 10º con el primer Chevy clasificado. Ganaba entonces Walter Hernández, segundo Oscar Bentín, tercero José María Romero, cuarto Ramos, quinto Jorge Ollanar, sexto lugar para Fabián Acuña, séptimo Antonio Bentín, octavo de Olavarría Mateo Amanzi, noveno Raúl Fernández, décimo Luis Patita Minervino, 11º Guillermo del Barrio, 12 Oscar Arratchu, 13 Armando Cicale, 14 Jorge Recaldi y 15 Walter Alifraco. El promedio del ganador, 166 kilómetros, 254 metros a la hora. El récord de vuelta para Roberto Urreta Vizcaya en la segunda, con 2 minutos 8 segundos, 523 milésimas a 168 kilómetros, 64 metros a la hora. Esto decían los pilotos del podio.
Esta victoria llega en el mejor momento como para empezar a pensar en el título. El auto con la nueva leva de Balestrini y la tapa de Wilke rendía a la perfección en la carrera. Luego de solucionar un problema con el recalentamiento de los frenos. Los Chevrolet andaban muy rápido, así que decidí hacer una carrera tranquila y esperar. Por eso los dejé ir a Urreta y Satriano. Como vi que exigían mucho los autos, esperé a ver qué pasaba y finalmente me encontraba con la punta luego de sus abandonos. Eso lo decía el ganador, Walter Hernández. Oscar Aventín, en tanto, decía: para recuperar el terreno tuve que exigir el auto como nunca. Por eso, faltando 6 vueltas, se rompió un resorte de válvulas y quedé con el motor en 5 cilindros. Por suerte pude llegar y mantener el segundo puesto. Estoy satisfecho con el resultado porque es el mejor negocio en función del título, decía Oscar Aventín. Llegar al podio es fantástico porque la carrera se hacía enredada desde la serie al tener que largar desde atrás y pasar muchos coches, algunos de los cuales no fue sencillo dejarlos atrás. De entrada no arriesgué para evitar toques, pero cuando apuré el ritmo el auto respondía maravillosamente, gracias a los trabajos en la suspensión realizados por Tulio Crespi. Esto lo decía el Chueco Romero. Año 1999... Carrera 937, 14ª fecha del calendario del turismo carretera. Era en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Ganaba el gurí Omar Martínez con Ford a un promedio de 138 kilómetros, 256 metros a la hora. En aquella fecha se producía el debut de Gustavo Fontana, quien decidía el salto al TC tras cumplir con el requisito que imponía la ACTC entre semana. Es decir, autorizar el ascenso de aquellos pilotos que tuvieran 2 o más triunfos en la categoría telonera. El Pato Silva se ausentaba tras recibir 2 fechas de suspensión por el incidente en Rafaela. Tampoco estaban presentes Carlos Luaces y Edgardo Pájaro Lavari, ambos por motivos económicos. Javier Azar pasaba a contar con motores de Omar Wilke. Luis María Gianacci se presentaba el viernes con el Chevrolet que Faciolo usaba en el TC Pista. El rendimiento no era bueno y no se presentaba a clasificar el día sábado. El viernes Eduardo Ramos se quedaba con el mejor tiempo girando en 1 minuto 46.093 a 155 kilómetros 832 metros a la hora. Completaban los 10 primeros Traverso, Martínez, Besone, Ciantini, Berna, Marcos Di Palma, Ledesma, Echegaray y Del Barrio. El gurí Martínez en la primera serie salía a hacer su carrera, por lo que se escapaba de Ciantini rápidamente. Su marcha era veloz sin dar tregua, por lo que no solo ganaba de punta a punta, sino que marcaba el mejor registro de la mañana para alargar en primera fila de la final. Ganaba el gurí Martínez, segundo Ciantini, tercero Satriano, cuarto Besone, quinto lugar para Luis José Di Palma, sexto Rubén Salerno, séptimo Fernando Iglesias, octavo Hugo Olmi, noveno Julio Catalán Magni y décimo Roberto Del Bo. El promedio del ganador 154 kilómetros, 400 metros a la hora. El récord para el gurí también en la tercera vuelta con 1 minuto 46 segundos, 148 milésimas a 155 kilómetros, 751 metros a la hora. Segunda serie, en este caso el gasto lo hacía Marcos Di Palma, seguido inicialmente por Ramos y Acuña, hasta que el de Mechongué se despistaba. Desde ese momento, el de Tandil pudo aproximarse al puntero, quien no podía escaparse, y cruzaron la meta prácticamente sin diferencia. Incluso Ledesma, el tercero, llegaba muy cerca de ambos. Nueva victoria parcial para el de Arrecife, que a pesar de los kilos cargados, seguía siendo competitivo. Ganaba Marcos Di Palma, segundo Acuña, tercero Ledesma, cuarto Luis Patita Minervino, quinto Pablo Rafú, sexto René Sanata, séptimo Guillermo del Barrio, octavo Brian Smith, noveno Armando Ciancaglini. El promedio del ganador 153 kilómetros, 683 metros a la hora. El récord de vuelta para Fabián Acuña en la tercera vuelta con 1 minuto 46 segundos, 838 milésimas a 155 kilómetros, 326 metros a la hora. Tercera serie, tras una alargada pareja, Aventín prevalecía sobre el Toto Echegaray, mientras que Traverso buscaba avanzar desde el tercer lugar. Finalmente, el puntero del campeonato lograba superar al mercedino para terminar segundo, sumando buenos puntos, mientras que Aventín ganaba la serie con una gran diferencia, ratificando su buen andar en el escenario. Ganaba Diego Aventín, segundo el Flaco Traverso, tercero el Toto Echegaray, cuarto lugar para Luis Belloso, quinto
Waldemar Corona, sexto. Fabián Hermoso, séptimo. Alejandro Larrudé, octavo. Gustavo Tadei, noveno. Ariel Roviani y décimo, Rafael Berna. Promedio del ganador, 153 kilómetros, 473 metros a la hora. El récord de vuelta, Diego Aventini, en la segunda, con 1 minuto 46, 877 milésimas, a 154 kilómetros, 688 metros a la hora. Ya nos metemos en la final, y cuando el semáforo se ponía verde, el Gurí Martínez prevalecía sobre Marcos Di Palma, en tanto que Aventini doblaba tercero en la primera curva, seguido por Acuña, que bloqueaba en el frenaje, por lo que el flaco Traverso entraba con cuidado por la cuerda externa. Esto le permitía a Ciantini pasar al cuarto puesto, mientras que Satriano emparejaba al puntero del torneo en el recorrido de la recta opuesta. Llegando al frenaje de la segunda curva, Traverso intentaba estirar el frenaje para emparejar a Ciantini, en el mismo instante en el que el valcarceño se abría levemente. Traverso no tenía escapatoria, ya que Satriano había hecho lo mismo y estaba pegadito a su auto. El toque era inevitable. Satriano quedaba cruzado y Traverso seguía su carrera hasta golpear contra las gomas de contención, haciendo abandono de la competencia. El fin de semana el flaco había estado enojado por el rendimiento de su auto. Había hecho su show dando portazos al auto en clasificación. Ahora su espectáculo seguía con insultos hacia Ciantini y terminaba haciéndole corte de manga a los hinchas que se reían de su desgracia. Sin dudas que Martínez se relamía, ya que se le presentaba la oportunidad esperada de poder descontarle puntos al de Ramallo. Pero Marcos Di Palma estaba decidido a ir por el triunfo y tomaba la punta en el frenaje de la primera curva. Estando adelante del de Arrecife, no podía establecer diferencias y Martínez recuperaba lo que era suyo, pero aprovechando la velocidad final al entrar en la segunda curva. En lo mejor de la pelea salía el auto de seguridad, ya que Ariel Roviani golpeaba su auto contra el guardrail a la salida de la chicana y quedaba cruzado en un sector muy peligroso. El ordenamiento era con Martínez, Di Palma, Acuña, Ciantini, Ledesma, Minervino, el Toto Echegaray, Besone y Luis José Di Palma. Al reiniciarse la competencia, el Gurí Martínez tuvo un gran alivio cuando Marcos Di Palma comenzaba a perder ritmo. Esto le posibilitaba poder girar más cómodo para tener resto pensando en el final. Por el lado del de Arrecife, terminaba recibiendo un toque de Acuña, cayendo algunas posiciones en el marcador, mientras que el tandilense debía abandonar. Ante estos cambios, Ciantini accedía al segundo puesto, mientras que Ledesma y Patita Minervino se disputaban el tercer puesto. Más lejos ya quedaba el Toto Echegaray. Adelante no había discusiones, puesto que Martínez tenía todo controlado. Pero cuando estaba por entrar en la última vuelta, el coche amarillo tuvo un rateo en el motor. Parecía que todo el esfuerzo se iba a perder en los últimos metros. Sin embargo, sorpresivamente flameaba la bandera a cuadros, dándole al entrerriano la victoria tan necesaria para intentar darle casa a Traverso, quien ahora tenía 27 puntos y medio a su favor, quedando 50 en juego. José Ciantini y Luis Patita Minervino completaban el podio y festejaron con muchas ganas porque necesitaban un buen resultado en un año complicado económicamente para ambos. Ganaba el Gurí Omar Martínez, segundo Ciantini, tercero Luis Patita Minervino, cuarto Luis José Di Palma, quinto lugar para Ernesto Tito Besone, sexto René Sanata, séptimo Marcos Di Palma, octavo Fernando Iglesias, noveno Cristian Ledesma, décimo José Larrudé. En el puesto 11 Rafael Berna, 12 Armando Ciancaglini, 13 Roberto Delvaux, 14 Raúl Sinelli, quinto lugar para Emilio Satriano. El promedio del ganador, 138 kilómetros, 256 metros a la hora. Récord de vuelta para Marcos Di Palma en la segunda vuelta, con 1 minuto 47 segundos, 71 milésimas, a 154 kilómetros, 408 metros a la hora. Estoy muy feliz y quiero compartir este segundo lugar, que es mi mejor resultado en el TC, con todo mi equipo y la gente que me apoya. Hice de mi carrera una verdadera clasificación, exigí al motor al máximo y mantuve al margen de los roces para poder llegar al final. Eso lo decía Ciantini. Quiero agradecerles a Omar Wilke, a Gustavo Donadío, a Oreste Berti y a todos los integrantes de mi equipo por el trabajo realizado. En los momentos difíciles ellos estuvieron conmigo y gracias a eso hoy pude festejar nuevamente en el podio. Las palabras de Patita Minervino. El común de la gente piensa que la ACTC arregla todo a su conveniencia, pero ningún piloto se prestaría a juego alguno que ponga en peligro un campeonato. Julio D'Andrea de Seca envió un comunicado a la ACTC donde advertía sobre las precauciones a tomar para evitar la invasión del público.
La carrera terminaba una vuelta antes porque el propio D'Andrea advirtió al comisario deportivo sobre algunos movimientos de la gente en la sierra. Entonces, para evitar la invasión, se bajaba la bandera. De casualidad, en ese momento comenzaba a fallar el motor de Martínez y no hubo nada preparado. Eso lo decía Juan Carlos de Ambrosi. Pensar que Traverso puede parar para no definir un campeonato es una locura. No te regala ni medio punto. Lo que pasa es que nadie esperaba su abandono en la primera vuelta. Toda la suerte que tuvo anteriormente no la acompañó en Balcarce. Me extrañó que no tratara de seguir. El golpe no parecía muy grande a simple vista, pero no tengo dudas que el flaco Traverso no especula en nada. Si pudiera ser campeón en la fecha 12, lo haría. Eso lo decía Oscar Aventín. Año 2004, carrera número 1017. Era la 14ª presentación del TC en el año. Autódromo Ciudad de 9 de Julio. Lograba su primer triunfo dentro del turismo carretera el piloto de Junín, Gabriel Ponce de León, con un Ford a un promedio de 170 kilómetros, 690 metros a la hora. En la tanda del viernes la prueba de clasificación se desarrollaba con una persistente lluvia, por lo que el día sábado con piso seco se registraban los tiempos de importancia. Por lo tanto, Cristian Ledesma marcaba el mejor registro clasificatorio. Detrás de él se encolumnaban los Ford de Rafael Berna, Roberto Urreta Vizcaya, Omar Martínez, Gabriel Ponce de León y Ariel Robiani. Más atrás, uno de los contendientes a la corona de aquella temporada, Walter Hernández, se clasificaba 14º. Ernesto Besone, 23, quien además sufría la rotura del motor, cargando 60 kilos de lastre, en tanto que Juan María Traverso quedaba 25. Primera serie. Con una condición de piso húmedo transcurría la primera batería, en la cual prevalecía Ledesma sobre Martínez y José Luis Di Palma, y era recargado Catalán Magni. En la segunda serie mostraba a Berna con un auto veloz y contundente, quedando como la serie más rápida. Sin embargo, por no respetar la velocidad de largada, era excluido, con lo cual Ponce de León quedaba como ganador, seguido por el Pato Silva y Hernández. En la vuelta 5 el auto de Giavedoni sufría un incendio en el habitáculo, con lo cual debía abandonar, y tanto piloto como acompañante no sufrían ninguna lesión. La mayor paridad del día llegaba con la última serie. Urreta Vizcaya ganaba de punta a punta, pero seguido de cerca por Robiani, hasta que en la última vuelta Ortelli lo superaba. Detrás estaban Fontana, Acuña, Aló y Marcos Di Palma, que brindaban un espectáculo al realizarse varios sorpasos entre ellos. Nos metemos en la final. La carrera no era emotiva. Gabriel Ponce de León manejaba la diferencia a su voluntad, mientras que Juan Manuel Silva, segundo con su Ford, buscaba la victoria que precisaba para la lucha por el título. Lo mejor sobre el asfalto lo aportaba Norberto Fontana con su Dodge, que largaba desde la 11ª ubicación y sobre la base de paciencia dosificaba su estilo agresivo con las maniobras certeras para trepar hasta la 3ª ubicación. Por otra parte, Cristian Ledesma con su Chevrolet caía en su rendimiento y era superado por Silva y por Fontana en maniobras similares. Sin embargo, la espectacularidad de ambos se debió a la admirable resignación, que no porfió el lugar y permitió a sus rivales meter el auto por afuera. De otra forma, Ledesma y alguno de los dos, Silva o Fontana, hubiesen terminado haciendo trompos sobre el césped. Un candidato al podio era Roberto Tito Urreta Vizcaya. Un retraso en el trabajo y en los boxes no le permitía largar desde la primera fila, por lo que partió una vez que pasó todo el pelotón desde el último lugar. De todas formas, entre 44 coches, el piloto de Chacabuco llegó en el puesto 20. Para el campeonato, Omar Martínez mostraba mucho oficio, se las arreglaba para llegar sexto y mantenerse adelante en el certamen. Peleaba hasta donde pudo con Guillermo Ortelli, Fontana y Walter Hernández. En tanto, el campeón Ernesto Tito Besone penalizaba con un motor que carecía de potencia. Se le rompió un soporte del volante en plena carrera para luego protagonizar un trompo. Decía Gabriel Ponce de León: en un momento tuve problemas con la quinta marcha y yo le pegué al volante porque temía haber dañado el motor. Antes de la carrera me vinieron a ver para no ir al roce con Silva, ya que compartíamos el mismo chasista, pero nunca lo iba a dejar ganar, por más que él pelee por el campeonato. Decía Guillermo Ortelli: el gurí corrió muy bien. Yo quería llegar. Mi auto iba de trompa y luego de cola, pero sumé puntos y sigo en la lucha. Cristian Ledesma
Yo iba liviano en esta carrera, pero los Ford se me iban en plena aceleración. No me quejo, hay que trabajar más para seguir adelante, pero así fue. Año 2010, carrera 1112 de la ACTC, 13ª competencia de la temporada. Era en el Autódromo Hermanos Emiliosi de Olavarría. Ganaba por quinta vez en la categoría el marplatense Leonel Matías Ugalde Confort a un promedio de 176 kilómetros, 395 metros a la hora. El Gran Premio Loma Negra era espectacular, no solo porque la máxima volvía a utilizar la horquilla original de los hermanos Emiliosi, sino también porque las finales serían a 30 y 24 vueltas, tanto para el TC como para el TC Pista respectivamente. Dadas las condiciones veloces del circuito inaugurado en 1998 y reformado como una especie de trióvalo en el 2008, la CAF de la ACTC decidió que se disputaran más vueltas a los 4.066 metros de extensión que daba el dibujo con la horquilla original que se utilizó solamente en el 98. Entonces, las series de ambas categorías se corrían a 8 giros, mientras que la final del TC era a 30 vueltas o 50 minutos, las del TC Pista 24 giros o 40 minutos. Castellano, la vuelta perfecta en Olavarría, viernes 8 de octubre. El piloto de Olavarría, Jonathan Castellano, era el dueño de la marca de la pole provisoria con Dodge, mientras en la lucha directa por la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, Leonel Ugalde y Matías Rossi, Ford y Chevrolet. Sin duda, de lo que podía brindar el potente motor del Dodge, Jonathan Castellano aprovechaba la succión detrás del Ford de Mariano Werner y del Chevrolet de Matías Rossi para lograr una excelente vuelta al trazado de Olavarría y marcar la pole provisoria para la 13ª fecha de la máxima. Con el objetivo de revertir lo plasmado en las últimas fechas y recuperar el rendimiento del Dodge, el equipo castellano Power Team realizaba retoques tras la tanda de entrenamientos que le dieron la concreta chance al piloto de Lobería de aprovechar al máximo la performance para establecer 1 minuto 20 segundos 677 milésimas. Detrás de una estrecha lucha por arrebatarle la posición de privilegio que intentaban sin concretarlo, quedaban el marplatense Leonel Ugalde y Matías Rossi. Todos en la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, en una apretadísima clasificación donde 34 autos estaban encerrados en un segundo. Como uno podía pensar en el veloz circuito de Olavarría, la puesta a punto era fundamental a la hora de frenar. Por eso la tanda de clasificación tenía varios indicios de que la horquilla, en el momento de buscar la vuelta rápida, iba a traer algunos inconvenientes. Angelini, Ledesma, Ortelli, Bonelli, Moriarty, Fontana fueron algunos de los que tuvieron que abortar la vuelta rápida, complicados en el tránsito del sector que está utilizando como una nueva variante al escenario de la categoría. Entre el cuarto y séptimo lugar quedaban 4 que no son protagonistas de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Omar Tanoni con Ford, Guido Falacci con Ford, Mauro Piccini en su mejor tarea en la categoría con Ford también, el Torino de Néstor Girolami, plasmando una cerrada lucha por la clasificación. Ahí nomás, y a poca distancia, 3 duros rivales que luchan por el título. Octavo Diego Aventine, noveno Mariano Werner y 10º Mariano Altuna. Juan Bautista de Benedictis, 13º con Ford, completaba el grupo de los 12. Con un pobre rendimiento no lograba transitar bien la horquilla, lo que lo privaba de una buena succión y de completar una buena vuelta. Agustín Canapino quedaba 17º, desaprovechando la performance del Chevrolet. Poco pudo brindar Cristian Ledesma, que quedaba 19º con el Chevrolet del JP Racing. Al no poder girar en los entrenamientos, se conformaba con esa posición, con el claro objetivo de estar el día domingo y concretar una buena tarea. Poco rendimiento para los pilotos del LSG, la poca velocidad final a la que se refirieron Ponce de León y Moriatis, sumados a la complicación del frenaje de la horquilla, los dejaba retrasados en la primera clasificación, 20 y 32 respectivamente. En la última posición el ganador de la competencia de 9 de julio, Juan Marcos Angelini con 2 del castellano Power Team. Castellano decía: no pensé que podíamos completar esta vuelta, que podíamos mejorar tanto. La vuelta salió perfecta, con la succión de Rossi y de Werner, no creo que lo hubiera hecho de otra forma. Fue la vuelta perfecta, no creo que la vuelva a repetir. Ugalde se complicaba al principio con Moriatis y Ledesma que se fueron en la horquilla y tuve que levantar, así que mejoré recién en la última parte. Fue muy bueno, pude hacer una vuelta limpia, el auto va bien en todos lados, está parejo y nos deja tranquilos para el día domingo.
Rossi, teníamos el auto para la pole. Me molesté con Werner en la horquilla. Me encontré en la vuelta lenta y tuve que levantar. Después estamos bien. Creo que el domingo vamos a mejorar un poco más. Ganaba la clasificación Matías Rossi, segundo Diego Aventín, tercero Ugalde, cuarto Girolami, quinto Castellano, sexto Canapino, séptimo Ledesma, octavo Werner, noveno Tanoni y décimo Falacci. Nos metemos en la primera serie con una impecable largada. Néstor Girolami le ganaba el primer puesto a Rossi cuando llegaban al final de la recta principal. El autor de la pole no solo perdía la punta, sino que a poco estuvo de irse afuera en plena recta opuesta, cuando la Chevy parecía espantarse. Sin embargo, quedaba sobre la pista, pero gracias a la situación, Ledesma se le aproximaba y trataba de ganarle el puesto. El torino amarillo lograba distanciarse, pero el temperamento traicionaba nuevamente a Girolami, quien entraba pasado en la horquilla landricina. Al mismo tiempo, unos metros más atrás, Ledesma hacía lo mismo, con lo cual Matías Rossi se encontraba con el primer puesto. A partir de aquel momento la serie se disgregaba entre Rossi y Altuna, que se alejaron de sus inmediatos seguidores, que eran De Benedicti y Ledesma. La distancia sería aún mayor luego del despiste de Benedicti, con un Rossi incluido de Ledesma en la complicada zona de la horquilla. Evidentemente, la zozobra inicial de Rossi había dejado huellas en el auto, ya que no podía despegarse de Altuna. Y finalmente el piloto de Lobería lograba alcanzar la punta, faltando una vuelta para llevarse el primer éxito parcial de la mañana. Ganaba Mariano Altuna, segundo Rossi, tercero Ledesma, cuarto Falacci, quinto Néstor Girolami, sexto Alonso, séptimo Bonelli, octavo Roviani, noveno Campanera y décimo Matías Jalaf. El promedio, 178 kilómetros, 370 metros a la hora. El récord de vuelta para Girolami en la cuarta vuelta, con 1 minuto 21 segundos, 235 milésimas, a 180 kilómetros, 204 metros a la hora. La segunda serie, Diego Aventín salía decidido a marcar el ritmo y se fue adelante desde que el semáforo se ponía en verde. Se veía favorecido por la disputa entre Castellano y Werner durante la primera vuelta. Parecía que el entrerriano lograba superar al piloto de Dodge naranja cuando al llegar a la última curva el puntero perdía velocidad. De esa situación sacaba partida Castellano, que no sufriría sobresaltos hasta el final, ganando la serie luego de haber comenzado bastante mal la copa. Ganaba entonces la segunda serie Jonathan Castellano, segundo Mariano Werner, tercero Moriatis, cuarto Giannini, quinto lugar para Ricardo Rizzati, sexto Angelini, séptimo José Sabino, octavo Juan Maximiliano, noveno Omar Martínez y el décimo lugar para Gustavo Solís. El promedio, 179 kilómetros, 59 metros a la hora. El récord de vuelta para Sabino en la vuelta 6 con 1 minuto 21 segundos, 518 milésimas, a 179 kilómetros, 578 metros a la hora. Tercera serie, sorpresivamente Ugalde y Canapino largaban aparentemente con muchos recaudos, por lo cual Tanoni y Piccini se les venían encima. Por adentro Tanoni se ponía en la succión del marplatense, ganando unos kilómetros extra al llegar a la primera curva, con lo cual los dos Ford quedaron adelante del único Chevrolet en condiciones de pelear la punta en la serie. Detrás Piccini se colocaba cuarto en buena labor, luchando con Ponce de León, pero lo tocaba y luego seguiría excluido, mientras que el piloto de Junín quedaba retrasado y debía recuperar terreno. Lionel Ugalde se distanciaba manteniendo un gran ritmo y Canapino debía esforzarse bastante para dejar atrás a Tanoni. La batería resultaba ser la más veloz, por lo tanto el ganador largaría la final del lado de la cuerda. Ganaba Lionel Ugalde, segundo Canapino, tercero Tanoni, cuarto Espataro, quinto lugar para Guille Ortelli, sexto Catalán Magni, séptimo Urreta Vizcaya, octavo Rafael Berna, noveno Ponce de León y décimo Sergio Aló. El promedio del ganador, 180 kilómetros, 114 metros a la hora. Récord de vuelta también para Ugalde, con 1 minuto 21 segundos, 108 milésimas. En la vuelta 4 a 180 kilómetros, 486 metros a la hora. Ya nos metemos en la final y contrario a lo que sucedía en las series, la competencia final no otorgaba demasiadas emociones. Desde el comienzo Ugalde fue el claro dominador, escapándose permanentemente del resto de los pilotos. Durante el primer giro nuevamente se encontraban disputando la segunda posición Castellano y Werner, pero esta vez el de Entre Ríos pudo dejar atrás al Dodge naranja y se establecía como escolta.
Luego de la primera pasada se alineaban detrás de los mencionados Altuna, Canapino, Rossi, Moriatis, Ledesma, Giannini y Falacci. Los principales cambios en la grilla se daban por despistes o abandonos prematuros. El único que lograba ir avanzando, aprovechando el buen auto del que disponía, era Diego Aventine, quien en las primeras 6 vueltas se ubicaba 26º después de haber largado 45. Otro que intentaba recuperar terreno era Ponce de León, aunque sufría un despiste en la horquilla. Ya se había armado un panorama bastante claro del desarrollo de la competencia. Adelante Ugalde y Werner iban muy tranquilos, luego marchaban Castellano y Canapino, un tanto más parejos pero sin entrar en disputa. Bastante más atrás circulaban Altuna, Rossi y Ledesma. En este caso los tres iban muy juntos, generando cierta incertidumbre sobre algún cambio de posición que finalmente llegaría por el abandono de Altuna. Cumplidas 12 vueltas, los 4 de adelante seguían inalterables. Rossi quedaba quinto después de parar Altuna. Ledesma lo perseguía de cerca, mientras que Giannini, Moriarty, Falacci y Ortelli completaban los 10 primeros. Unas vueltas más tarde, al quedarse Falacci, era Girolami el que se ubicaba décimo. Sin emociones transcurría la competencia. Diego Aventín seguía pasando auto, ya estaba 20, en tanto que Rossi, Ledesma, Giannini y Moriatis armaban un trencito donde no había sobrepasos, pero sí cambio de posiciones por errores conductivos. Al pasarse primero Ledesma en un frenaje y luego Giannini. Esto motivaba modificaciones en el marcador, pero básicamente, faltando 10 vueltas, estaba casi todo definido. El responsable directo de la carrera sin brillo era Ugalde, pero no hay que interponer esto de que la carrera no tenía matices, porque la victoria del marplatense era contundente, ya que aprovechaba al máximo el impecable rendimiento del Ford preparado por Palotini García. Generalmente, cuando un piloto hace las cosas de esta manera, la carrera es aburrida para verla. Sin embargo, no se debe dejar de lado que el dominador haya realizado un excelente trabajo sobre el auto. Y más en el caso de Ugalde, un piloto que afronta el desafío de correr en TC con equipo propio y gracias al esfuerzo y dedicación con lo que lo hace. Ha podido llegar a estas instancias anotándose como serio aspirante, ni más ni menos que al título. Por ahora la Copa de Oro la lideraba Mariano Werner con 41,5 puntos, quien era segundo en la fecha. Pero es Lionel Ugalde con 36,5 el real puntero, ya que tiene 2 victorias. Este año contra ninguna del entrerriano. Destacable la producción de Canapino, otro que aún no había ganado, sumando 30,5 puntos. Ganaba entonces Lionel Ugalde, segundo Mariano Werner, tercero Jonathan Castellano, cuarto lugar para Agustín Canapino, quinto Matías Rossi, sexto Emanuel Moriarty, séptimo Cristian Ledesma, octavo Juan Pablo Giannini, noveno Guillermo Ortelli, décimo Néstor Girolami, puesto 11 para Juan Marcos Angelini, 12 Omar Tanoni, 13 Diego Aventín, 14 Ricardo Rizzati, puesto 15 para Ponce de León, 16 Catalán Magni, 17 Próspero Bonelli, 18 Maximiliano Juan, 19 Matías Jalaf, puesto 20 para Tomás Urreta Vizcaya. El promedio del ganador, 176 kilómetros, 395 metros a la hora. El récord de vuelta también para Ugalde en la vuelta 3, con 1 minuto 21 segundos, 880 milésimas, a 178 kilómetros, 785 metros a la hora.